día demuestra el valor como el patrón. Oro brilla su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos varias cosas que comentar en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las últimas compras que se está haciendo en Bitcoin. Tether ha comprado más Bitcoin, ha comprado 8.888 Bitcoins hace muy poquitas horas, es decir, en los mínimos, ha aprovechado la caída para comprar. Lo ha comprado a través de Bitfinex, o sea que lo ha comprado en el mercado y los ha traspasado a su billetera de tesorería. Tiene más de 100.000 Bitcoins ya Tether y Tether va a seguir comprando porque sigue generando dinero con su stablecoin y de una manera muy sencilla, como hemos explicado muchas veces aquí. Simplemente compra letras del tesoro con el dinero que ingresa y ese dinero lo transforma en USDT para que la gente utilice ese USDT en el mercado. Así que es el negocio más simple no puede haber. Y con esos beneficios pues va haciendo inversiones en otras cosas, entre ellas Bitcoin. La compra de hoy, de 8.888 Bitcoin, es muy similar a una que hizo justo el año pasado en este mismo momento. Es decir, tampoco es que lo haya pillado el mínimo porque estaba en mínimo, sino porque suele hacer compras periódicas y en marzo del año pasado, a finales, compró también 8.888 bitcoins o 89, una cifra parecida que la que ha comprado este año. Así que está haciendo compras periódicas y seguramente seguirá haciendo. Ya ha pasado de 100.000 y estamos esperando también que esta semana empiece a comprar GameStop también. Así que las compras siguen ahí y bueno, el mercado ya lo reflejará en el precio en el futuro. Actualmente, justo vamos a comentar una noticia que nos dice por qué no se refleja en los precios, ¿no? Nos dice qué tiene que ver Bitcoin con los aranceles de Estados Unidos. La clave está en cómo el mercado global percibe y utiliza a Bitcoin en la actualidad. Por eso no suben los precios, por esto que vamos a ver ahora, porque la gente todavía, muchos de los que están operando con Bitcoin todavía no entienden lo que es Bitcoin. Entonces, si tú no lo entiendes y lo asimilas a otra cosa, pues se comporta como otra cosa. Y ahora mismo la gente que está operando en Bitcoin, no MicroStrategy, por ejemplo, no Tether, que sí que tienen claro lo que es, y no algunos de nosotros que sí tenemos claro lo que son, pero una gran mayoría del mercado todavía no entiende que es oro digital. Entonces, si no se entiende que es oro digital, si tú tienes un activo y entiendes que es otra cosa, pues cuando llegan momentos en los que las bolsas caen, como está ocurriendo ahora, pues también ese activo cae, porque lo estás equiparando a como si fuese una acción del Nasdaq. Entonces, esta mentalidad es algo que tiene que madurar. Y hasta que una gran mayoría de los que operan en Bitcoin lo entiendan como oro digital, no se comportará como tal. Porque si hay un montón de gente que tiene bitcoins y piensa que es un activo de riesgo, cuando caen los activos de riesgo va a vender bitcoin y va a provocar que el precio caiga. Esto lo vamos a ver con esto que nos está comentando aquí. Estamos siendo testigos de una escalada de tensiones internacionales debido a la guerra de aranceles impulsadas por las políticas económicas de Donald Trump. Mientras los titulares hablan de impuestos a las importaciones, represalias comerciales y una economía global tambaleante, un fenómeno aparentemente desconectado puede llamar la atención de algunos: la caída del precio de Bitcoin. Nos dice, a primera vista podría parecer ilógico. ¿Qué tiene que ver una moneda digital diseñada para operar al margen del sistema fiat con las disputas arancelarias entre naciones? La respuesta revela mucho sobre la etapa actual de adopción de Bitcoin, su percepción en el mercado y su evolución como activo financiero. Con un suministro de 21 millones y sin dependencia de intermediarios, Bitcoin se percibe como una moneda resistente a la inflación y las manipulaciones políticas, una especie de oro digital. En teoría, eventos como una guerra de aranceles no deberían tener un impacto directo en Bitcoin. Después de todo, su valor no está atado a la economía de ningún país ni a las decisiones de ningún político de ningún sitio. En este caso, ni Donald Trump ni nadie, ¿no? Sin embargo, la realidad del mercado cuenta una historia diferente. La clave está en cómo el mercado global percibe y utiliza a Bitcoin en la actualidad. Si fuera Bitcoin una moneda de un país en concreto, que ese país es el que domina esa moneda, pues cualquier medida que tomase ese país o que se tomase contra ese país podría incidir directamente en esa moneda. Pero en este caso Bitcoin es global, no depende de nadie. Entonces, como dice aquí, nos estamos dando cuenta que el mercado no lo está percibiendo como lo que es.
Dice, a medida que Bitcoin fue creciendo en popularidad y valor, pasando de ser un experimento de nicho a un activo con una capitalización de mercado de cientos de millones de dólares, ha atraído la atención de grandes jugadores financieros. Al momento de esta publicación, tal como puede verse en la siguiente infografía, es el noveno activo financiero más valioso del mundo según su capitalización de mercado. Fondos de inversión, bancos y empresas como BlackRock, Fidelity Strategy y Tesla han entrado al juego, ya sea invirtiendo directamente en Bitcoin o lanzando productos financieros relacionados como ETF. Este ingreso masivo de capital institucional ha cambiado la dinámica del activo. Para estos inversionistas, Bitcoin no es visto necesariamente como oro digital, que los bitcoiners maximalistas defienden, sino como un activo de riesgo comparable a una acción tecnológica de alto crecimiento. En Wall Street, Bitcoin se negocia más como si fuera una participación de una startup disruptiva que como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Esta percepción tiene implicaciones profundas. Cuando las condiciones macroeconómicas se deterioran, como ocurre en una guerra de aranceles que amenaza el comercio global y genera temores de recesión, los inversionistas tienden a deshacerse de los activos de riesgo en favor de opciones más conservadoras como bonos del tesoro o el oro. Aquí es donde diverge el comportamiento de Bitcoin del oro tradicional. Mientras que el oro tiende a subir de precio durante periodos de inestabilidad económica o geopolítica, reforzando su estatus como reserva de valor, Bitcoin a menudo cae junto con los mercados bursátiles. El siguiente gráfico muestra cómo el oro ha marcado nuevos máximos históricos durante la jornada en curso, tal como Criptonoticias lo reportó a la mañana. Una etapa temprana de adopción. Este comportamiento contraintuitivo no significa que Bitcoin haya fallado. No significa que no sea refugio de valor, no significa que no sea un activo que debería descorrelacionarse en momentos como este, sino que refleja una etapa muy temprana en su ciclo de adopción. Es decir, la gente todavía no lo entiende. En general. O sea, los que operan, los que compran los ETFs de Estados Unidos, los particulares que lo compran, no entienden que es un activo como el oro digital, que es similar al oro, solo que en digital. Michael Saylor lo entiende porque compra y se va a quedar con ello. Tether lo entiende porque compra y se va a quedar con ello. Las empresas que vayan a entrar seguramente lo entienden, GameStop lo entiende, pero todavía eso es una parte muy pequeña. Estamos hablando de que entre todas las empresas pues pueden tener 1 millón de bitcoins comprados de 21 millones. Es poquísimo. Entonces los otros 20 millones, bueno, los otros 19 o los que haya en circulación, muchos todavía se piensan que es un activo de riesgo para especular, nada más. Entonces, claro, el mercado, cuando la gran mayoría de holders de Bitcoin todavía no son conscientes de lo que tienen entre manos, pues cuando vienen momentos malos de mercado actúan como si fuese un activo de riesgo más. Pero también nos dice que esto no es una mala noticia. Nos dice que las caídas de precio asociadas a eventos como la guerra arancelaria son una señal de que el mercado aún no comprende del todo el potencial de Bitcoin como reserva de valor a largo plazo. O sea que si el mercado aún no comprende lo que es Bitcoin, quiere decir que estamos muy pronto y que tiene todavía mucho potencial por delante, para cuando el resto lo entiendan. Para quienes sí lo entienden, estas caídas representan una oportunidad. Las caídas como oportunidades para acumular satoshis. Cada vez que el precio cae, ya sea por aranceles, tensiones geopolíticas o cualquier otro factor macroeconómico, los bitcoiners ven una ventana para acumular más satoshis a precios bajos. La lógica es simple. Si Bitcoin está destinado a convertirse en el oro digital y su suministro está limitado, las correcciones actuales solo son baches en un camino ascendente a largo plazo. Esta mentalidad se basa en la creencia de que con el tiempo Bitcoin madurará como activo, o mejor dicho, que el mercado entenderá masivamente su utilidad. Cuando se entienda masivamente qué es Bitcoin, no estará tan vinculado a los movimientos de la bolsa. Se tendrá que desmarcar más, pero esto estamos muy lejos de que sea así. ¿Vale? Y aquí nos dice el potencial del oro digital. Bitcoin tiene el potencial de convertirse en una reserva de valor global descentralizada y resistente a las manipulaciones de los gobiernos. Sin embargo, este futuro depende de varios factores, incluyendo una mayor adopción, una infraestructura más robusta y sobre todo un cambio en la percepción del mercado. Mientras los grandes inversionistas lo traten como una acción tecnológica, Bitcoin seguirá siendo vulnerable a las turbulencias macroeconómicas como las provocadas por los aranceles de Estados Unidos. ¿Vale? Para los creyentes en la visión de Satoshi, cada caída es un recordatorio de que el viaje de Bitcoin apenas está comenzando y una invitación a seguir acumulando satoshis mientras el mundo se pone al día con su potencial revolucionario. Es solo cuestión de tiempo de que la gente se vaya dando cuenta. Todos estos Bitcoin que van saliendo del mercado de la mano de Tether, como acabamos de ver, de la mano de MicroStrategy, de la mano de GameStop, de la mano de los inversores que están entendiendo lo que es Bitcoin en el largo plazo,
todos esos Bitcoin que van saliendo de ahí van pasando a los que sí entienden lo que es Bitcoin. Entonces, cuando la balanza se desequilibre a favor de los que ya entienden que Bitcoin es oro digital frente a los que todavía no lo están entendiendo, estos movimientos que estamos viendo estos días serán historia, ¿vale? Pero mientras los haya, hay que aprovecharlos para seguir acumulando. Porque cuando se den cuenta que es oro digital, estos precios son una ganga. Ahora mismo parece que no es una ganga porque hay mucha gente que no se ha dado cuenta del potencial. Pero cuando se den cuenta del potencial no lo vamos a poder volver a ver a estos precios nunca más. Entonces, bueno, son oportunidades. Enlazando con esta noticia, que nos dice que se puede convertir en reserva de valor global cuando la gente lo vaya entendiendo, BlackRock nos lo dice directamente ayer. Sacó un informe en el que claramente escribía que Bitcoin podría restarle protagonismo al dólar estadounidense. El CEO de BlackRock, Larry Fink, advirtió en una carta anual que presentan a sus inversores que la creciente deuda de Estados Unidos podría llevar a los inversores hacia el Bitcoin, amenazando el dominio mundial del dólar. El dólar estadounidense podría perder su estatus como moneda de reserva mundial frente a Bitcoin y otros activos digitales si Estados Unidos no controla su deuda. Esto es literalmente lo que escribió en el informe, en una parte del informe, no en todo el informe, evidentemente, en una parte del informe a los inversores, BlackRock. Literalmente ponía eso, el dólar estadounidense, porque he visto el informe y lo he visto, ¿no? Y ponía eso, el dólar estadounidense podía perder su estatus como moneda de reserva mundial frente a Bitcoin si Estados Unidos no controla su deuda. O sea, es una advertencia a Estados Unidos para que controle su deuda y es un aviso a navegantes para lo que podría hacer Bitcoin. ¿Vale? No voy a entrar más en la noticia, simplemente quería comentar el titular para que sepáis. Por cierto, hablando de lo de ayer, el Mempool ya vuelve a tener operaciones. Es verdad que todavía hay algún bloque que aparece incompleto, pero bueno, ahora tenemos aquí un poco ya de operaciones en cola. Y como dije, es un problema que podría ser a largo plazo, pero es que para cuando lleguemos a ese largo plazo, que puede ser muy a largo, porque ayer hablábamos de 10 años suponiendo que el precio llegaba a 330.000, pero si en esos 10 años el precio llega a 600.000, pues el problema se podría retrasar como dentro de 20 años o dentro de 30. O sea, no es un problema inmediato, es un problema que hay muchos años para resolver, que se hagan operaciones en la red. Que la gente entienda, Bitcoin no necesita que se incrementen las operaciones mucho en la cadena. Es simplemente que se utilice recurrentemente y que haya 15.000 operaciones cada 10 minutos aproximadamente. 15.000, 20.000, suficiente. No necesita más. Así como las altcoins necesitan que eso se incremente exponencialmente, Bitcoin no necesita más, porque no necesita pagar a stakers. Simplemente necesita que los mineros estén incentivados, nada más. ¿Vale? Entonces no se necesita una gran cosa para que se mantengan las operaciones en la red. Es el único punto débil de Bitcoin, pero es un punto débil que no es muy débil, porque se puede solucionar muy fácilmente. Lo que pasa es que Bitcoin, en toda su historia hasta ahora, en estos 15 años, la obsesión ha sido la seguridad. Por eso no hay contratos inteligentes completos, como puede haber en las altcoins, y no los va a haber, porque la prioridad es la seguridad de la red. Es lo que le da valor realmente, la seguridad. Entonces, no van a comprometer esa seguridad por hacer operaciones. Pero poco a poco se pueden ir desbloqueando contratos inteligentes, aunque no sean completos, ayudados por redes de capa 2 o lo que sea, que vayan haciendo que se vaya utilizando más Bitcoin. Y no se necesita una gran cosa, ya digo, no se necesita que sea brutal y que se utilice exponencialmente por todo el mundo, no, se necesita pocas operaciones. No se necesitan muchas, pero se necesita que se le dé alguna otra utilidad. Como digo, algún contrato inteligente para cosas importantes, no para cualquier cosa, no para cualquier meme coin que se le ocurra a la gente, no, para cosas importantes, ¿vale? Contratos inteligentes para, por ejemplo, empresas de seguros o yo qué sé, cosas importantes. Si se le va dando eso, sin comprometer la seguridad de la red, es suficiente y tienen muchos años para pensar qué es la utilidad que le pueden ir dando para que se utilice más o menos la red. Tampoco interesa que se sature, o sea, no interesa que haya tropecientas operaciones, porque se haría súper caro entonces. Interesa un equilibrio, que simplemente vayan fluyendo las operaciones, pero es un tema que hay que vigilar con los años. Ya digo, no hay ningún problema a corto plazo. Solamente quiero que la gente entienda cómo funcionan los bloques
Los bloques tienen que tener competencia para meter las operaciones ahí. No tiene que haber sobre demanda en los bloques, es decir, no tiene que haber un montón de operaciones en la red de Bitcoin. Debe mantenerse un nivel razonable, no muy alto, pero tampoco muy bajo. Es decir, hay que buscar un equilibrio. Nada más, ¿vale? Lo quería comentar para que la gente tampoco se lleve las manos a la cabeza, porque alguno ayer ya empezaba a decir tonterías de que si Bitcoin que era un truño y no sé qué. A ver, Bitcoin no tiene ningún problema ahora mismo. Esto podría ser un problema en el largo plazo si el precio no sube como se espera o si las operaciones empiezan a desaparecer, pero de momento no es ningún problema. Simplemente es que hay que poner el foco en lo único que podría dañar a Bitcoin en el largo plazo. Es lo único, pero nada más, sin que se nos vaya la cabeza. Bien, dicho esto, Bitcoin comportándose bien en el día de hoy, siguiendo un poquito también la recuperación que han tenido los mercados. Fijaros que la bolsa ayer recuperó, acabó en positivo, ahora mismo está bajando un poquito los futuros, pero el mercado tiene otra pinta, tiene mejor aspecto técnico. Ya nos hemos ido, como decíamos ayer en el vídeo de mercados, que no íbamos a tardar mucho en ir a 5.600 en el S&P500, porque por debajo de esos 5.600 era absurdo, tanto lo que pasó el viernes como lo que pasó ayer por la mañana. Esos precios eran ridículos, no tienen ni pies ni cabeza para la situación de mercado en la que estamos, por mucho que nos digan que si los aranceles, que si la recesión, que si no sé qué. Es absurdo con la liquidez que hay en el mercado que el precio, después de haber caído desde la zona de los 6.160 hasta la zona de 5.600, después de la primera recuperación que ha tenido, se haya ido por debajo del mínimo anterior. Es absurdo. Se debería haber parado la caída como mucho en la zona de 5.600 el viernes. Entonces el viernes el mercado hizo la estupidez de bajar más y ayer se mantuvo esa estupidez durante unas horas hasta que el mercado empezó a recuperar. Y ya estamos en un nivel ahora otra vez razonable y seguramente rebotaremos los próximos días. El mercado no tiene ninguna razón, por mucho que nos digan, para caer más, ninguna. Lo de los aranceles está más que descontado. Lo de la posible recesión es mentira y seguramente está más que descontado. El miedo que nos han metido es infundado. Y cuando el miedo es infundado, los precios están a cantidades ridículas que la gente que entiende va a comprar. Y pueden durar muy pocas horas en sitios absurdos. Por eso ayer rebotó rápidamente. Es un sitio absurdo. Estar por debajo de 5.600 en el S&P500 es absurdo como está el mercado actualmente. ¿Vale? Entonces, como es absurdo, pues lo lógico es que suba. En cuanto se pase esas horas o esos pocos días en los que el mercado se mantiene absurdo, ¿vale? Así que esa es la situación actual. Vamos a ir terminando, porque tengo aquí, me viene visita, así que, como digo, el mercado está bastante bien, ha hecho un hombro cabeza hombro invertido, como veis en el gráfico horario, hemos superado la zona de los 83.484, estamos a punto de alcanzar el siguiente nivel de resistencia, que es 84.480, y no me extrañaría verlo hoy en la zona de 85.000, 86.000, porque el gráfico diario pinta bien, hemos rebotado en la línea de tendencia, una línea que no deberíamos perder, y nos estamos acercando a la fecha en la que tiene que superar esa línea bajista, porque antes del día 16 de este mes debería superarlo, y no debería ser el día 16, sino que debería ser antes. No me extrañaría que antes del día 6 estuviésemos atacando la zona de los 88.000, que es la línea de tendencia bajista, y superando esa línea para ir hacia la zona de 93.000, 94.000, como dijimos. En gráfico semanal, pues la vela semanal empieza a tener mejor pinta y posiblemente envolvamos la vela bajista anterior de la semana pasada y nos vayamos a esa zona de 91.000. Y dominancia de Bitcoin sigue estando por encima del 62%. Las altcoins de momento están rebotando un poco en el día de hoy, pero el comportamiento pues ya veis que está siendo bastante negativo en general estos últimos días. Vamos a ver unos gráficos un poco así rápidamente. Como veis, Aave subiendo un 3,26%, Cardano por encima de los 800, pero como veis ha perdido el soporte. Bueno, perdón, que vamos un poquito rápido. Ethereum rebotando un poquito en el día de hoy, pero ya veis que está todavía en los mínimos, y aunque tendremos algún rebote en las próximas jornadas, no creo que sea
no creo que sean grandes rebotes tampoco, o sea, del 10-15% como mucho en algunas altcoins y poco más. Y me despido y hoy no os dejo con la canción porque si no, pues eso, no me da tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!